El precio de XRP ha pegado un buen estirón últimamente, y hay un término que no para de sonar, la cruz dorada. En este análisis vamos a meternos de lleno a desglosar qué es exactamente esta señal, qué más está pasando para que el precio se mueva así y, claro, qué podría venir ahora. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale toda esta subida? ¿Es solo porque un gráfico se ve bonito o hay algo más de fondo moviendo los hilos del mercado? Pues vamos a verlo. Bien, lo primerísimo que hay que entender es que XRP no es una isla. No está subiendo por su cuenta. Su movimiento es, en realidad, parte de una corriente de optimismo mucho más grande que está arrastrando a todo el mercado cripto. Y ojo, que no hablamos de una subida cualquiera, es que el mercado acaba de tener su mejor fin de semana en casi 5 meses. Este viento de cola, este ambiente general, es la primera pieza del puzzle para entender por qué XRP ha despegado con tanta fuerza. ¿Y cuál ha sido la chispa que ha encendido la mecha? Pues un dato de inflación, el famoso IPC, que ha sido mejor de lo que se esperaba. Esto traducido significa que los inversores ven más probable que se bajen los tipos de interés, y eso suele hacer que activos como las criptos se vuelvan más atractivos. Fue justo este optimismo el que ayudó a XRP a empezar a levantar cabeza desde aquel mínimo de $1,34. Venga, y ahora sí, vamos al meollo del asunto, a esa señal técnica que ha puesto a todo el mundo a hablar. Un indicador clave en el análisis de gráficos que se conoce como la cruz dorada. Pues resulta que en el gráfico que mide el precio de XRP hora a hora, los analistas han detectado esta formación. Para quien se dedica a esto, ver una cruz dorada es como ver una luz verde en el semáforo. Tradicionalmente se considera una de las señales más potentes de que la tendencia podría estar a punto de girar hacia arriba. A ver, ¿y qué narices es una cruz dorada? Pues es más fácil de lo que suena. Imaginemos dos líneas que siguen el precio. Una es como un corredor de velocidad que marca el ritmo reciente, el de las últimas 50 horas. La otra es un corredor de fondo que marca la tendencia a largo plazo, la de 200 horas. Bueno, pues la cruz dorada ocurre cuando el corredor rápido adelanta al corredor de fondo. Es una señal visual de que el impulso a corto plazo está ganando muchísima fuerza. Y el efecto de este cóctel, el optimismo del mercado y esta señal fue casi instantáneo. El domingo, ¡boom!, el precio de XRP se disparó un 13%, pasando de $1,50 a $1,67 en un solo día. Pero esperad, que la historia no acaba aquí. La cosa no se queda solo en un dibujito en un gráfico. Si miramos un poco más allá, hay otros datos, otras métricas que también están parpadeando en verde. El primer dato es brutal. Un aumento de casi el 90% en el volumen de operaciones en solo 24 horas. Esto es clave porque no solo sube el precio, sino que la cantidad de dinero que se está moviendo se ha casi duplicado. Demuestra que hay un interés real y masivo detrás. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, ese volumen se traduce en 4.750 millones de dólares. Una auténtica barbaridad de dinero cambiando de manos en un solo día, lo que da una idea de la convicción que hay en el mercado. Y hay más. Otra métrica con un nombre un poco técnico. El interés abierto ha subido un 19%. ¿Y esto qué es? Pues, simplificando mucho, es el valor total de las apuestas abiertas en el mercado de futuros sobre XRP. Que suba tanto significa que hay más gente poniendo dinero sobre la mesa convencida de que el precio se va a seguir moviendo. En total, el valor de todas esas posiciones abiertas llega a los 2.860 millones de dólares. Si sumamos el volumen disparado y este aumento del interés, el mensaje es bastante claro. El optimismo no es solo humo, hay dinero real respaldándolo. Por si todo el análisis técnico y los datos de mercado no fueran suficientes, además tenemos un goteo de noticias positivas que vienen directamente de la casa, de Ripple, la empresa que está detrás de XRP. Por un lado, su nueva stablecoin, RLUSD, está empezando a coger tracción. Ha entrado en un nuevo exchange, Hashkey, y lo que es más importante, un gigante como Binance ya la ha integrado en su sistema. Cada uno de estos pasos le da más utilidad y más solidez a todo el ecosistema. Pero quizá la noticia con más miga a largo plazo sea esta. El jefazo de Ripple, Brad Garlinghouse, ha sido nombrado para un comité asesor clave de la CFTC, que es uno de los principales reguladores de Estados Unidos. Esto significa que Ripple va a tener una silla y una voz en la mesa donde se decide el futuro de la regulación cripto, un movimiento estratégico de primer nivel. Muy bien, con todo este panorama tan favorable, la pregunta del millón es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde puede ir el precio de XRP con todo esto? Vamos a ver los escenarios que se plantean. Pues parece que el primer obstáculo en el camino, el primer muro a superar, está en ese nivel de $1,67. Es el punto más alto que se tocó en la última subida y ahora mismo actúa como un techo. Para seguir subiendo, lo primero es romperlo. Básicamente, hay dos caminos principales sobre la mesa. El camino optimista,
Si se consigue romper ese muro de los $1,67, los siguientes objetivos estarían en los $1,82 y, claro, en esa barrera psicológica tan importante de los $2. Por otro lado, el camino más cauto. Si el precio choca contra el muro y no puede con él, podría volver a bajar para buscar apoyo en niveles como los $1,34 o incluso los 1,11. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Pues resulta que hay un tercer camino. Otro indicador, el RSI, que es como el termómetro que mide si el mercado está caliente o frío, ahora mismo está en un punto templado, muy neutro. Esto podría significar que ni los compradores ni los vendedores tienen el control total y que el precio podría tomarse un respiro, moverse de lado un tiempo antes de decidir su próximo gran movimiento. Y esa es exactamente la encrucijada en la que estamos ahora. Por un lado, un montón de señales que invitan al optimismo. La cruz dorada, el volumen, las noticias. Y por otro, ese muro en el precio que frenó el último impulso. La gran pregunta que queda en el aire es esa. ¿Tiene el mercado la fuerza suficiente para romper al alza o necesita una pausa para consolidar y coger aire? Y para terminar, como siempre, una nota muy importante. Todo esto que hemos comentado es para dar contexto y analizar la información disponible. En ningún caso es un consejo o recomendación financiera. Es fundamental recordar que cualquier tipo de inversión o trading siempre conlleva un riesgo.